Jesucristo basta, solamente Jesucristo basta. Una canción que hemos escuchado, interpretada por nuestra hermana Mayerlin Zúñiga, que se encuentra allá en Bogotá, en confinamiento, una situación bastante difícil como la que muchos vivimos en el mundo. Un saludo a todos mis hermanos, desde aquí, desde la Casa Iglesia El Buen Redil. Hoy quiero compartir contigo un mensaje que lo he titulado Cuando Jesús es suficiente, hay gozo y paz. Cuando Jesús es suficiente, hay gozo y paz. Estar en confinamiento no es nada fácil, ya ustedes lo saben. Pero estar encarcelado injustamente, siendo inocente por hacer lo bueno, yo creo que aún es peor. El apóstol Pablo se encontraba preso, encarcelado, y le envía una carta de ánimo y de exhortación a los hermanos en Filipo. Yo quiero que busques en la Biblia Filipenses y puedas abrir allí, porque vamos a hacer un recorrido y vamos a estudiar esta carta de manera breve, resumida, y podamos entonces entender, finalizar concluyendo que cuando Jesús es suficiente, entonces hay gozo y paz. Así como escuchas, hay gozo y paz. El apóstol Pablo, como te decía, se encontraba encarcelado. Permíteme leerte algunas cosas que están aquí. Y él, estando encarcelado, en Filipenses 1:4 nos dice qué es lo que hacía. En Filipenses 1:4 nos dice qué hacía mientras él estaba encarcelado. Uno, permanecía orando y rogando con gozo. Ahí lo dice Filipenses 1:4. Además de eso, intercede por sus hermanos. Filipenses 1:9. Así que si hay algo que podemos ocuparnos en este tiempo, en hacer estas cosas que también el apóstol Pablo hacía. Él entendió, estando en prisión, entendió el propósito por el cual Dios permitió que él estuviera preso. Ahí en el capítulo 1, del versículo 12 al 14, expresa a los filipenses el por qué él está preso y los propósitos que Dios le muestra y los beneficios que tuvo sobre su vida el que él estuviera encarcelado. Y uno de esos beneficios era que el evangelio se estaba extendiendo de manera mucho más rápida y los hermanos estaban predicando con mucho más gallardía, con mucho más valor el evangelio, y eso lo llena a él de gozo. Así que no hay nada más hermoso que, si estás en confinamiento, si estás encerrado, entender el propósito de Dios para tu vida y que podamos entender que podemos ser útil aun estando encarcelados. Y también él expresa en el versículo 18 del capítulo 1 que él tiene gozo porque se está predicando el evangelio. Así que cobra ánimo, toma ánimo, predica el evangelio por todas las formas, así como lo estoy haciendo desde este momento. Y no quiero dar la impresión que yo lo hago y tú no lo haces, pero quiero animarte que lo hagas con más ánimo, con más entusiasmo, que lo hagas inclusive como si estuvieras preso, pero la palabra de Dios no está presa y él tiene convicciones sobre la muerte. Escuchas cosas de la muerte, se está escuchando muchas cosas sobre la pandemia y lo que está causando en el mundo. Bueno, el apóstol Pablo, estando preso con sentencia de muerte, dice: para mí el morir es ganancia, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses capítulo 1:21. Él entonces allí expresa no solamente lo que siente, sino también expresa lo que cree. Y él tenía gozo porque el evangelio y que sus hermanos se iban a reunir pronto, y era la esperanza que él tenía. Y que la muerte de él iba a ser como una ofrenda al Señor. Así que sus padecimientos, él entiende que sus padecimientos lo concluye, era una gracia que Dios le había concedido también a él. Que no solamente le había concedido la gracia de creer en Jesús, sino que aún los padecimientos también era una gracia. Y también les pide a los hermanos de Filipo que sientan lo mismo que él, que sientan lo mismo que Cristo. En el capítulo 2, del 5 al 8, él expresa: sientan lo mismo que sintió Jesucristo, que aún siendo Dios, tomó forma de siervo y murió obediente en la cruz. Y además de eso, su vida, la vida del apóstol Pablo, él la toma como una ofrenda al Señor. El Espíritu Santo es el único que hace posible de que nosotros podamos tener este tipo de experiencia. Cuando estamos llenos del Espíritu, cuando tenemos a Jesucristo morando en nuestro corazón, entonces podemos tener un gozo sobrenatural. Cuando Jesús es suficiente, hay gozo y hay paz. Así lo dice Filipenses 4:4. El apóstol Pablo le dice a los de Filipo que estén gozosos siempre, regocijados en el Señor
siempre, otra vez digo, regocijaos. Él no les dice, pónganse tristes, lamentense, lloren, no, le dicen, alégrense, gócense, porque nuestro Señor es nuestra salvación y nuestra salvación es segura. Y hay muchas razones en Él para tener suficientemente gozo. Y es lo mismo que quiero decirte hoy a ti, porque cuando Jesucristo es suficiente, nuestro gozo se cumple. Nuestro gozo es cumplido y experimentamos un gozo sobrenatural, porque los desiertos se convierten en paraíso, las cárceles se convierten en un lugar de adoración, la muerte se convierte en una ofrenda y la gente termina siendo una bendición. En el versículo 5, Él le dice, vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. ¿Se dan cuenta de lo que dice? Vuestra gentileza sea conocida delante de los hombres. Y esto es, ama a la gente. Si hay algo que tenemos que aprender y tenemos que valorar es amar a la gente. Porque fuimos hechos como seres relacionales. Y si hay algo que hemos aprendido de la lección en este tiempo es a valorar a las personas. Ámalas. Sé útil para con las personas, con tu prójimo. Ahora, la gente es una bendición. La muerte termina siendo una bendición. Una cárcel termina siendo una bendición. Y aún hasta el desierto y la soledad termina siendo una bendición. Porque el evangelio no está preso. Y él está dispuesto ya, el apóstol Pablo, a entregar su vida como una ofrenda. Ahora, cuando Jesús es suficiente, hay gozo y paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esto es producto de que el Señor guarda nuestros pensamientos. Ahí en el versículo 7 del capítulo 4 dice, por nada estés afanoso, sino que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esto es respuesta, esto es el resultado de, número uno, estar alejado de la preocupación, porque Jesús nos aleja de la preocupación. Cuando Jesús es suficiente, no hay preocupación que tenga cabida en nuestro corazón, porque por nada estéis afanosos, es una orden además, pero también es el resultado de vivir agradecido al Señor. Y por eso dice, si no sean conocidas vuestras peticiones con adelante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia, porque nuestros pensamientos son guardados en Él, nuestros pensamientos son protegidos en Él y Dios nos aleja de todo el afán y nuestras cosas difíciles, las circunstancias que vivimos, todas se convierten en una acción de gracia. Y hay algo que te quiero dar para finalizar. ¿Quieres tú aprender a vivir con gozo y con paz que sobrepasa tu entendimiento? Haz todas estas cosas que ya te dije, pero toma en cuenta lo siguiente. Piensa todo lo verdadero, es decir, la verdad, la palabra, el evangelio, Cristo Jesús. Piensa todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es agradable y todo lo que es de buen nombre, como dice Filipenses 4 del 8 al 9. Guarda tus pensamientos de todas las cosas que guardes y que quieres proteger, protege tus pensamientos. Quiero finalizar con esto. Cuando yo estaba sin Cristo y cuando Cristo vino a mí, me dio verdadero gozo. Como dice el coro, gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio de ese gozo que yo no tenía. ¿Quieres tener ese gozo? Entrega tu vida como una ofrenda al Señor. Entrega tu corazón, entrega tu alma, ponte de rodillas. Confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador, como lo dice la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y confiesa que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador. Y experimentarás un gozo eterno, una alegría eterna y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Allí donde tú estás, entrega tu vida a Jesús, porque Jesús es suficientemente el que nos da gozo y paz. Que Dios te bendiga.